están? Muchísimas gracias por haber venido a Fuck Up Nights Guayaquil. Bueno, gracias por su tiempo y por estar aquí. Les quiero confesar algo, esta ha sido una de las charlas más difíciles y más rápidas que he hecho, que he armado, la armé recién hoy. Cuando me invitó Daniel a través de Fuck Up, que venga a hablar de mis fracasos, bueno, tú me dijiste, creo, ese día en Coinnovar, de tus cagadas, me dijo, y voy a decir algunas malas palabras del día de hoy, y creo que vale la pena porque el título del evento es Fuck Up, entonces, para darle un poco el contexto al evento. Entonces me dijo para que venga a contar mis cagadas, y yo me reí, entonces le dije a mi esposo, imagínate que me han invitado a hablar de mis cagadas, y estoy súper feliz, digo, porque tengo hartísimas. Y nunca nadie me había invitado a hablar y es un perfecto timing para decirlo también. Entonces, en el mail que me llegó con las pautas a seguir para esta charla, voy a empezar por decir quién soy, que mi nombre es Ileana Miranda, me dicen Ile Miranda, ya me dijo ahí un poco de mi trayectoria. Hago zapatos y la segunda pregunta en el mail decía qué quería hacer. Entonces yo dije, yo quería hacer zapatos de lujo, exquisitos, como nadie nunca los había hecho en Ecuador. Y estaba muy molesta porque nadie los había hecho y no podía conseguirlos cuando era más chiquita. ¿Qué salió mal? Bueno, entonces como les dije, tengo algunas, las voy a enumerar. Pero antes quiero decirles que son, que me encantan mis cagadas y me encanta todo lo que he tropezado, porque son etapas y también todo lo que voy a decir ahorita es mi versión de la vida, de cómo yo viví las cosas, no es la verdad, sino es como yo la viví. Así que voy a empezar por la primera. Entonces, la primera cagada, oigan, no le he dicho que me mueva eso. Y qué casualidad que mi primera cagada es querer tener el control. Entonces, ya estoy un poco paranoica porque 2 veces me ha puesto mi figurita. Querer tener el control, tener la ilusión del control. Entonces, yo me había dado cuenta que para ser líder o para lograr las cosas que quería y emprender lo que yo quería, tenía esta imagen de este líder patriarcal de las películas de la época medieval, este líder todo, no sé, que gobernaba en su reino, que todo el mundo le hacía caso y las cosas se hacían porque uno decía, hagan por favor esto y todo el mundo hacía. Entonces, este era mi emoji que saqué de la representación que yo tenía de quién yo quería ser. Como les dije, todos lo obedecen. Pero ¿de dónde saqué esta imagen? Tal vez lo saqué recogiendo un poquito el pasado. Veía a mi abuelo, veía a mi papá y toda esa línea patriarcal era así súper poderosa, que giraba cheques, que señalaba con el dedo que se hacían las cosas se hacían, eran los gerentes de compañías muy grandes. Y era atractivo para mí ese poder. Entonces empecé a emular o imitar esto. Pero estos líderes, nadie los conoce realmente como son, porque se arman de este disfraz, ¿no? De este arquetipo. Y también tiene a cuestas muchas responsabilidades o muchas consecuencias, que por ejemplo era que la gente dependía de él, ¿no? O de ella. Y eso me pasó. Era un reinado caótico porque todos dependían de mí, yo solucionaba los problemas de los demás, no había una estructura organizacional y de esa manera súper difícil crecer porque no tenía un equipo como a mi lado, sino realmente tenía unas personas que esperaban que les diga qué hacer. La segunda cagada fue crecer por crecer. Yo realmente amaba todo esto que estaba viviendo, todo el mundo me hacía caso, yo tenía todas las soluciones y alimentaba mi ego, todos los logros, todos los premios, luego todos los premios, todas las entrevistas y después de eso todas las charlas que di. Imagínense todas las charlas después de haber logrado, entonces tener que decirle a la gente cómo tenía que lograrlo. Entonces era súper satisfactorio para mi autoestima decir cómo se hacían o cómo yo había logrado las cosas. Más que nada porque cuando arranqué todo esto no me lo había creído. O sea, yo empecé todo esto sin creérmelo realmente que lo iba a lograr, pero igual lo hice, igual me lancé. Y esto viene tal vez de... Yo recojo muchas cosas de mi pasado, ¿no? Entonces me analizo mucho y digo, sí, cuando yo era chiquita
era como invisible, no me gustaba. Y luego de repente, me acuerdo que en la secundaria todo el mundo me hacía bullying porque decían que como que yo era media volada, supongo que por lo creativa, ahora lo justifico así, pero sigo siendo volada, pero en esa época me molestaba ser muy volada y la gente me molestaba mucho en la secundaria y me inventé que de alguna manera yo no era inteligente. Entonces todos estos logros, yo estaba feliz, o sea, yo solamente no decía, no es que yo no es que no soy inteligente, yo soy brillante. No, miren todo lo que yo he hecho, pero me lo decía a mí y desde ahí tal vez me lo proyectaba y tal vez la gente o mi equipo me temía, o sea, temía preguntar, me temía equivocarse, temía tomar decisiones y crecer en una empresa con este ambiente laboral es súper, es un arma de dos filos. Entonces, la tercera cagada era que creer que todo lo podía hacer, ¿no? Es que ya me había comprobado a mí misma que ya había logrado muchas cosas, había exportado, había vendido en Nueva York, había abierto una franquicia en Alemania, había tenido, no sé, 6 tiendas, tenía muchas cosas, facturaba miles. Y entonces yo decía, no, pues es que yo puedo todo se puede. Y ese era mi primer concepto del poder, de que todo lo puedo lograr. Y luego, no escuchaba a la gente, o sea, de repente me decían y me querían aterrizar, que es algo que le pasa a todos los emprendedores, que uno se come el mundo, es una característica que he leído que le pasa a los emprendedores, que tú dices, yo sí puedo. Y no escuchas, te vuelves un poco sordo cuando la gente te quiere aterrizar, tal vez con números, tal vez como que te dice baja el ritmo. Y esto me llevó a tomar decisiones por ego, y a crecer por ego, y a crecer por crecer, y a crecer tan rápido, en tan corto tiempo, que lo que más trajo a mi vida fue caos, porque no tenía las bases establecidas y no tenía un equipo, como les comenté, funcionando. Entonces, estas eran las tiendas que tenía y las 2 tiendas que están al lado fueron las últimas, como remodeladas y todo. Todo se veía tan lindo, en Instagram se veía tan lindo, en todos los reportajes se veía bello, pero realmente yo me sentía así ya, internamente. Internamente realmente me sentía estresada, muy mal, con una salud pésima. Como no tenía tiempo y todo lo controlaba yo, te juro que traté de buscar un animal estresado y no encontraba el peor animal estresado. Entonces, como no tenía tiempo, la cuarta cagada que cometí fue contratar por contratar a la gente. Y no tenía tiempo, y obviamente yo tomaba todas las decisiones, entonces yo también entrevistaba, yo también contrataba, yo también aprobaba a quien contrataba. Entonces, lo basé en tal vez tres premisas. Primero era como que contrataba gente que no era tan capacitada porque era más barata. Contrataba gente que no era tan alzada porque no era una amenaza. Y contrataba gente al apuro. Si de repente había, no sé, una oferta y decía, apúrate, tiene que venir a trabajar alguien, y solo tenía 2 carpetas, entonces coge una de las 2. No me tomaba el tiempo de realmente evaluar o conseguir. Y entonces me llené de equipos que no estaban preparados para ejercer todo lo que yo quería lograr o requería tal vez en esa época. Y resentía mucho y me quejaba mucho porque decía, ¿por qué la gente no hace las cosas? ¿Por qué la gente no da su 100%? ¿Por qué la gente, no sé, pues no timbra a las 5:30 y se quiere largar? Que no sé qué pasan en Facebook, no sé cuánto. O sea, en serio, era un equipo junior, pero que realmente no estaba motivado y no estaba inspirado porque no estaba conectado. Y encima no eran líderes porque tal vez sus características en los puestos donde yo los había contratado se necesitaba de ciertos rasgos de liderazgo y no los tenían. No los habían desarrollado. Era un equipo que había empezado con una buena voluntad, pero terminaba tarde o temprano frustrándose. No sabían cómo operar sin estructura. Entonces pasó el tiempo y un amigo de mi esposo le dijo a mi esposo que él tenía un secreto para contratar a la gente. Y ese secreto era, contrata a alguien que sepa hacer algo que tú no sabes hacer. Y yo dije, estoy cagada, porque tengo a toda la gente con razón, yo le digo qué hacer, porque nadie sabe qué hacer y yo solamente sé hacer lo que tiene que hacerse. Quería despedir casi que la mitad de mis colaboradores. Entonces, era como que en serio, qué error que he cometido. Y ahí me di cuenta que la otra cagada que había hecho era
no capacitarme en administración, en liderazgo, en trabajo en equipo, ni siquiera, o sea, tan fácil es capacitarse como ver un video en YouTube o ver en internet cualquier herramienta de liderazgo o trabajo en equipo. No tenía una idea, pero no sabía cómo aterrizarlo en la parte empresarial. Y yo estaba corriendo una empresa, yo era la CEO de mi empresa. Y entonces, como les decía, yo tenía un resentimiento constante porque me quejaba. Yo siempre decía, yo soy un buzón de quejas. ¿Acaso porque todo el mundo viene donde mí y me dice, así se hace? Y ¿cómo hago lo acá? ¿Cómo hago lo allá? Y tenía llamadas constantes, mails, WhatsApp, y todo el mundo preguntaba al mismo tiempo todas las cosas. Y yo decía, ¿por qué la gente no me trae una solución? Todo el mundo me trae problemas y nadie me trae una solución. Yo soy un buzón de quejas, o sea, yo no soy un buzón de quejas. Y puse como regla y pegué por toda la oficina que todos los problemas tienen que venir, antes de venir a traer un problema, traer la solución. Estaba pintada en la pared. O sea, todo el mundo seguía trayendo problemas y no se les ocurría una solución. Entonces, bueno, empecé a aprender, a capacitarme, a rodearme de gente también con experiencia, que eso fue muy valioso. Yo creo que mi universidad estuvo... Yo soy diseñadora de interiores, de hecho, no estudié diseño de zapatos ni tampoco administración, pero en mi universidad yo le puedo decir que tal vez las cosas que aprendí de economía o de eso eran de gente que ya era empresaria, que ya tenía empresas, que facturaba millones, que conocía y que le pedía un consejo. Y les decía, ¿cómo hago acá? Tengo este problema. Y aprendí así, economía for dummies, de mis amigos millonarios, ¿ya? Y también me metía a congresos y no escatimaba tal vez en lo bueno de los congresos, las cosas no escatimaba en esos gastos y a veces si no tenía plata hacía canje, pero de alguna manera siempre quería capacitarme. Y empecé a aplicarlo en los 4 últimos años de mi empresa. Se empezaron a ver resultados porque empezamos a crear una identidad de equipo. Calculen que él dijo que tenía 15 años haciendo esto, entonces miren que los 4 últimos años realmente empezamos a trabajar algo lo más parecido a un equipo realmente. Y ese fue mi equipo. Ya. La sexta cagada fue demorarme. Éramos 33 personas, ¿ya? Ellos son mi equipo más cercano, el equipo con el que nos reunimos todas las semanas a planear todas las estrategias. La sexta cagada fue demorarme en despedir a las personas que yo me daba cuenta que no estaban aportando a la empresa. La gente con mala onda, la gente con mala vibra, la gente desleal, la gente que te dabas cuenta que te estaba mintiendo o que contaminaba a los otros con los malos, liderando para en contra, ¿me explico? Entonces, a veces eran como que gente necesaria y no las despedía, o simplemente porque era un trámite despedirlos, y cuánto será que le tengo que pagar la liquidación, y así pasaban años, y me demoré mucho en despedir a las personas que tenía que despedir, y me costó plata. Así que yo les quería compartir esto aquí también porque a veces dicen que el ambiente laboral realmente es súper importante, no importa qué buen producto tengas, no importa qué tan capacitado estés, si no tienes un buen ambiente laboral, eso no va a llegar a ningún lado, tarde o temprano es una carrera corta. Dicen que las personas negativas son como las manzanas podridas, y estos son cursos que les digo que he aprendido, que he leído, libros o cursos, las manzanas podridas que contaminan el resto, y que muchas veces es preferible, dicen, el presidente de la Cámara de Comercio decía, despide rápido y contrata lento, algo que yo no hice, y se los quiero compartir. Mi equipo más o menos, no mi equipo ellos, ¿no? Que esto es lo que les estoy diciendo que es mis brazos, mis piernas, fueron mis brazos, mis piernas, mi cabeza, pero la gente que estaba en la parte operativa tal vez era más o menos como esta carreta, que es una carreta famosa en donde grafica tal vez el líder, que es el número 1, el que está queriendo hacer las cosas bien, por ahí el segundo está queriendo algo ayudar, el tercero va sentado haciendo peso en la carreta, el cuarto está en la rueda haciendo que no ruede, y hay un quinto que está jalando para atrás la carreta para que no avance. Ya eso es más o menos lo que yo tenía en mi empresa. Entonces no me empezó a gustar ir a trabajar, empecé a querer trabajar desde la casa. Había gente que siempre tenía un problema cuando yo llegaba, una cara de preocupación, una cara de amargado, y yo quería, está bien.
Y yo pasaba escondida, haciéndome terapias de Reiki, clases de meditación de 9 a 12, o sea, horas laborales, ¿no? Agendando manicure, pedicure en hora laboral, trabajando desde mi teléfono, pero cero contacto humano, porque ya no quería seguir en el mismo círculo vicioso en donde estaba desarrollando durante muchos años mi trabajo y no sabía la solución, no sabía qué hacer. ¿Y cómo diablos se lidera a un equipo desde ahí, o sea, desde ese lugar? Escondiéndome. ¿Cómo diablos voy a liderar a alguien si estoy escondida? Huyendo. Cuando me levantaba era como pesado salir a trabajar. Y yo decía, no puede ser, o sea, en serio, qué pereza ir a trabajar, qué pereza que sea el lunes. La séptima cagada que me di cuenta que hice fue no mostrarme vulnerable, no mostrarme realmente cómo me sentía. Nunca le conté a mi equipo, nunca. Y por eso les digo que esta es la versión mía, ¿no? Muy personal, desde pobrecita yo. Pero tal vez ellos tienen otra historia, muy seguramente. Entonces, no me mostré vulnerable, no decía realmente lo que sentía. Más o menos así era como que yo me mostraba, ¿no? Yo solucionando los problemas, llena de una coraza de hierro, el mundo afuera, combatiendo todo y ganando todas las batallas. Pero así, ni siquiera me veías la cara. O sea, en serio, no, la gente que trabajaba conmigo no me conocía. Mi esposo siempre me decía, si has llegado donde has llegado, como está haciendo, yo no calculo a dónde podrías llegar si realmente te muestras cómo eres. A ver, era una líder de hierro que todo lo lograba y que tenía satisfacción también a darle las soluciones a los demás. Era como una cosa media retorcida. O sea, me quejaba de que la gente no haga las cosas, pero cuando yo les decía cómo hacer y les decía, viste, que así era, realmente me da satisfacción, está bien. Y me sentía de nuevo así, ya era como una adicción a sentirme con ese poder. Mientras tanto, entre mis clases de meditación, yoga, libros, embarazos, me había dado cuenta de la imagen del líder patriarcal que había formado y tal vez de que estaba un poco equivocada, de que esa era una manera de liderar. Y que también no estaba sola, que habían más personas que pensaban que eso era liderar, que eso era sentirte tal vez con poder. Empecé a distinguir cómo la gente lo hacía también a su alrededor. Empecé a distinguir también mujeres, cómo se habían transformado en esos líderes patriarcales, arquetipos de líderes patriarcales. Retrocede. Y fue la mejor cagada ever, conocerme realmente como mujer o conocerme realmente cuáles eran mis fortalezas y conocerme cuáles eran las máscaras que me estaba poniendo y por qué me las estaba poniendo, distinguiendo todos los miedos que estaba viviendo, identificándolos y derrumbándolos uno a uno. Entonces, por eso les dije que todas estas cagadas que cometí, que me llevaron a todos los logros que tengo y los agradezco, a donde llegué, pero que también lo que más agradezco a esto es realmente haberme descubierto y haber empezado a vislumbrar algún otro tipo de poder, que es el poder que tal vez, no sé, pues en algún momento la humanidad estoy segura que estuvo inspirada por ese tipo de poderes. La octava cagada y la última fue darme cuenta de trabajar en lo que no me gustaba. Cuando hice los foros, que era parte de mi identidad, de mi marca, porque mis zapatos siempre hablan del empoderamiento femenino, que se fue transformando y mutando a través de los años, el foro me hizo dar cuenta de algo. Me levantaba todos los días emocionada a planificarlo, a trabajar, y yo dije, hace tiempo que yo no me levanto así todos los días a trabajar, algo me está pasando. Entonces, la cagada que era, la octava que les digo, era haber tenido tantos años en trabajar en algo que no me gustaba. Y no me malentiendan porque los zapatos los amo y los seguiré amando y me encantan. Lo que no me gustaba era administrar esta empresa. ¿Ya? Y por eso, como no era buena en eso, porque no me gustaba, porque nunca fue mi pasión ser una empresaria y tener un imperio, mi pasión era hacer zapatos exquisitos en Ecuador. O sea, eso dije cuando recién me pregunté a mí misma quién soy y qué quería hacer. Quería hacer zapatos. Y luego resulta que pasé el 95% de mi tiempo gerenciando, administrando, fiscalizando, multando, no sé. Y el 5% de mi tiempo en el año era realmente dedicado al diseño.
Entonces me estaba dando cuenta, ya venía como que 2 años dándome cuenta que estoy equivocada, pero o sea, había formado algo tan grande que ya yo decía, ¿cómo voy a retroceder en esto? O sea, era como que no sabía cómo retroceder. Bueno, ¿qué aprendí? Soltar el control, bueno, identificar que tengo que soltar el control, esto es algo, una cualidad humana. Cerré todas mis tiendas, poco a poco, despedí y algunas personas y la mayoría también se fue, realmente despedí a poquito, la mayoría se fue. Porque así son las cosas, cuando tú tomas una decisión con un paso hacia el camino correcto, todo empieza como que a fluir. Y yo tenía tanto miedo de despedir a la gente porque decía, me va a costar hartísimo, que ahora empezaba a ver cómo la gente decía, hoy me están llamando para acá, hacia trabajo, y yo, vaya para allá, si le ofrecen más, vaya. Entonces, de 33 que éramos, ahora somos 7. Y había gente negativa que realmente era muy importante, era una de las piedras angulares de mi negocio, con una especialidad increíble, o sea, y que de alguna manera es una piedra angular en mi negocio. Bueno, encontré una manera yo no lo voy a poder cambiar nunca, él es así es ya, así lo acepto, y tiene muchos talentos también. Pero ¿qué hice? Lo subcontraté, ya no trabaja para mí, ahora yo lo subcontrato, entonces él sigue en su patín, y yo le compro sus servicios, y ya no está dentro de mi ambiente o mi clima laboral. Entonces les quiero compartir esto porque es una fórmula, tal vez una salida de mantener iguales relaciones con personas importantes, pero que no necesariamente tienen que ser parte de tu equipo, porque la salud de tu empresa, el ambiente de tu empresa es algo vital. Aprendí también a crecer despacio al hacerme chiquita. Esta es la foto de la carreta que funciona. No estoy ahí todavía, pero ese es mi objetivo, de todos empujar para el mismo lado. No quiero ser la guerrera con armadura. Quiero realmente aprender a ser guerrera como este ejemplo, ¿no? Esta tribu de apaches que, bueno, ya antes las tribus eran así, esa es como que las características de las tribus. Las decisiones son en favor del grupo, siempre se toman en consenso, las guerras son honradas, porque las guerras, el enemigo es honrado. El enemigo en este caso para mí serían los problemas, qué sé yo, los obstáculos, pero son honrados, mira, no se ponen armaduras, no, tienen el pecho descubierto, son vulnerables a la vida y celebran tanto la vida como la muerte. Entonces, ese era mi mensaje de hoy y compartirles mis 8 cagadas y mis cuantos aprendizajes y mis metas próximas. Preguntas para Irene. Preguntas, tal vez. ¿Alguien? Sí, Enrique. Claro. ¿Qué se puede hacer para fomentar más el emprendimiento matriarcal, el emprendimiento femenino? Mira, yo en historia tú puedes ver un poquito lo que era el matriarcado y tiene muchas características, eso lo pueden encontrar en internet. Yo creo que todos tenemos algo femenino y algo masculino, un cerebro izquierdo, un cerebro derecho, estrógenos y testosterona. Y cada uno de esto que les acabo de nombrar funciona diferente y es un poco lo que nos vuelve diferentes entre hombres y mujeres. Y los hombres tienen algo de femenino y las mujeres tienen algo de masculino. Entonces, yo creo que las mujeres debemos empezar porque se nos hace un poco más fácil, y estoy generalizando, se nos hace un poco más fácil estar en contacto con este lado vulnerable. Y ancestralmente, por ADN, hay estudios de todo esto, tú tienes facilidades siempre para empatizar con el otro, o sea, tú me refiero, yo ya, tienes facilidades para empatizar con el otro, deberías tener facilidades de cuidado de grupo, siempre las mujeres son las que están en recursos humanos y están haciendo la fiestita de acá, de allá, entonces hay que valorizar eso de ahí y primero empoderarte sobre esa energía. ¿Por qué? Porque los hombres les cuesta más, les cuesta muchísimo en la vida de pareja expresar los sentimientos, decir cómo se sienten, generalmente están más cerrados, molestos, fríos.
porque es su esencia, y estoy generalizando. Entonces, si las mujeres nos empoderamos y despertamos hacia eso, los hombres también, es una simbiosis, los hombres también lo van a hacer, y tenemos que llevar al menos eso es lo que promulgo en el foro, tenemos que llevar estas cualidades a cargos directivos, a empresas, a política. Estoy segura que en este equilibrio las decisiones que se tomen serán en pro a la humanidad, al medio ambiente, al ser humano. Las guerras bajarían. Entonces, es simplemente empezar por ti. Gracias por compartir tus cagadas. Comentaste en algunos momentos acerca de ego. Tal vez alguna historia que puedas compartir de ego y tu producto. Te lo comento porque muchas veces uno dice, no, mi producto es fantástico, la gente lo tiene que comprar, no tengo que sacarlo así, no importa que tenga este precio porque tiene que ser de tal calidad. O sea, hay muchas cosas que influyen en eso y no necesariamente el mercado hace match. A ver, yo empecé queriendo llegar allá, pero yo no empecé con el producto que tú estás describiendo. Mi zapato empezó a costar $45 cuando recién arranqué y estaba segurísima que tenía que mejorar muchísimo. Sin embargo, la gente no lo notaba, pero yo sentía que el diseño era lindo, ¿ya? Pero luego sacaba una colección y decía, no, lo puedo mejorar. Y es una constante que yo creo que tenemos a veces los creativos, de que sacas algo y le dices, no, lo puedo haber hecho mejor, y lo puedo haber hecho mejor. Y está bien, siempre y cuando tú puedes manejar esto y no esto te maneja a ti y te sientas, no sé, inseguro, desconfiado. Entonces fui ajustando y fui poniendo todos los valores agregados que necesitaba el producto para hacer eso que yo quería hacer. Y fui invirtiendo muchísimo en imagen, porque estaba consciente de que tenía que venderle al otro la idea que para mí vivía. Y para esto es la imagen, el marketing. Entonces, estrategias, me capacité mucho y fui subiendo el precio, Entonces, lo último, por ejemplo, que llegó a costar en tiendas mis zapatos fue, no sé, el zapato más caro puede haber sido 220 y pico, ¿ya? Cuando cerré las tiendas dije, bueno, me voy a dedicar a hacer zapatos, pero los que disfruto. Y si antes tenía tantos artesanos, ahora tengo uno, entonces voy a hacer poquitos, porque ya no quiero hacer muchos, porque no quiero crecer así. Entonces voy a disfrutar el proceso personalizado y ahora mis zapatos cuestan $285, $320, ahorita, te estoy diciendo 2016. Y justamente estamos ahora, por ejemplo, con propuestas para vender afuera y mis zapatos están cotizados para venderlos afuera en $800. Entonces, no es algo que yo digo, sí, es lo máximo y porque yo digo es lo máximo. Tengo que también hacerle llegar a la gente que es lo máximo y estar también atenta de qué es lo que se está quejando la gente o qué pide la gente. Y no sé, ser tú tu mismo cliente jodido, ¿ya? Yo creo que también eso también importa muchísimo. Sí, otra pregunta, Fernanda. Una pregunta. Mencionaste algo, pero también te conozco por el tema de Women Power Forum. Y el otro día alguien hacía una pregunta, decía, ¿por qué no hacen Men of Power Forum? ¿O por qué no hacen eventos que sean direccionados para fomentar la masculinidad o algo así? O sea, ¿por qué tú crees que es necesario hacer estos eventos como el Women of Power Forum? Bueno, en el evento que hago de mujeres van hombres también. De hecho, ahora que vamos a tener es un speaker hombre y siempre los hombres son bienvenidos. No, yo sé que es algo común que la gente piense que feminismo, por etiquetarlo de alguna manera, es mujeres arriba o hombres abajo. Mi papá mismo me preguntaba, ¿y por qué feminismo es bueno y machismo es malo? Yo le decía, porque el machismo es un desorden social y el feminismo simplemente es como decir hinduismo, no sé, cristianismo, o sea, un ismo, ¿ya? Ponle, que tiene una corriente común, que creen en alguna cosa, pero el machismo, por más ismo que tenga, es realmente un desorden social, cultural. Nadie piensa que el machismo es bueno aquí, ¿o sí? No. Y si piensan, no lo digan en voz alta. Pero bueno, entonces, no es empoderar a los hombres también tienen que empoderarse en su energía femenina. Entonces, el empoderamiento de las mujeres o el despertar de este poder realmente va hacia que las mujeres tomen la posta porque se les hace más fácil para que los hombres también nos acompañen y hacerlo juntos. Entonces no es... Y sí, hay temas de igualdad de género que todavía en leyes, en muchas cosas están desiguales, en otras realidades también hay cosas muy fuertes que pasan. Los invito a ver el documental Girl Rising, que se trata de la educación en las niñas. Me voy a ir de largo con este tema, pero solamente en cortas palabras. O sea, estudios dicen que las niñas que no van a estudiar son madres en la adolescencia o en la niñez
y perpetúan la miseria de la humanidad, porque una persona no educada, qué sé yo, se llena de hijos, no va a trabajar y generalmente en una familia de escasos recursos los hombres son los que van a trabajar, porque sí, porque así estamos acostumbrados. No hay dinero, ¿quién va a trabajar? No el que tiene más talento, no el que le gusta más estudiar, no, el hombre y la mujer se queda atendiendo la casa o casándose, entonces eso perpetúa la miseria humana. Así que no sé si contesté tu pregunta. Sí. Otra pregunta atrás, después tenemos la pregunta acá. En mi día a día trato con muchas mujeres, casi todas directoras de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Y he conversado con muchos otros directores creativos, etcétera. Y lo que nos hemos dado cuenta es que las mujeres con poder, no sé si sea por nivel cultural o presión, pero se hacen mierda las mujeres. Tienden mucho más rápido a hacerse mierda y mezclan lo personal o lo que sea. Y está esa de que el grupo de hombres se pueden pelear, discutir, pero enseguida se hacen amigos. ¿Ya? El grupo de mujeres se pelean, si tú no estás cuenta, se hacen bandos, tienden más a separarse. ¿Cómo tú crees que podrías lidiar con este tipo de comportamiento que abunda en nuestro mercado? Sí, las personas machistas nacen de madres machistas. Las mujeres le cierran las puertas a otras mujeres, las mujeres somos las que no contratamos a las mujeres porque son propensas a embarazo. Qué sé yo, o sea, hay muchas cosas, no solamente en competencia de hablar mal de la una de la otra, sino también en ponernos la pata, en hablar mal de la reputación de alguien, como que si la sexualidad tendría que ver, o sea, sería preferencial para hombre o para mujer. Entonces, yo creo que es una mujer que simplemente no está consciente de su verdadera fortaleza y a través de sus carencias y sus frustraciones, porque vivir como mujer en un mundo patriarcal es súper difícil y te llena de frustraciones y no tienes balance en tu vida, ni familiar, ni personal, tienes muchos estándares que cumplir, se te hace más difícil llegar a la cima que a un hombre se le haga llegar, porque hay muchos factores. Entonces, las mismas frustraciones, creo, de todo este sistema, de todo este ecosistema, hace que si tú tienes caca adentro, solamente quieras botarla. Entonces, no sé, pues es como lo veo y como lo he experimentado también. Sí. Otra pregunta acá. Ya, por ejemplo, hablaste un poco de esta evolución de administrar a diseñar, que era lo que todo este tiempo no habías descubierto, ¿verdad? Pero ¿qué te hizo cambiar la mentalidad de tener un poco el control sobre las cosas a tener un poco más la apertura de opiniones sobre la gente que trabaja contigo? El darme cuenta que no era feliz, 1. 2, el darme cuenta que había cometido muchos errores y que tenía que aprender, que versus antes haber pensado que lo sabía todo porque había logrado muchas cosas, ahora tenía que aprender. Entonces, el rendirme, por así decirlo, porque no es que me he rendido, pero rendirme como rendirte a un orden superior, me hizo ver que realmente estoy aquí para aprender, ¿me explico? Entonces eso tal vez te da un poco de humildad para poder escuchar, para cambiar las cosas, y si veía que los resultados no eran los que me gustaban, obviamente tenía que hacer cambios. Y tenía miedo a veces a morirme. Yo decía, no me puedo morir, porque si me muero, me voy a arrepentir, me voy a ir arrepentidísima. O sea, entonces no quiero morirme. Y veía que mis hijos crecían y que no tenía tiempo para estar o sea, que no disfrutaba la vida, simplemente. Que estaba todo el tiempo trabajando. El 90% de mis pensamientos eran trabajo y eso no es vida. Bueno, tal vez cerramos con una última pregunta, si alguien tiene, o ya tenemos que cerrar el evento para ir al networking con cerveza, etc. Una última pregunta, ¿alguien tal vez? ¿No? Okay, muchísimas gracias, Eileen.